Muy bien, para el siguiente método que vamos a revisar, ¿no? Seguimos en el punto de encontrar raíces de ecuaciones y en este caso vamos a aplicar el método de Newton-Raphson. Este método, primero, pues nuevamente es iterativo y una de las cosas que utiliza este método es la implementación de la derivada. En este caso, es fácil deducir la fórmula a través de una interpretación gráfica, ¿no? En donde podemos, o más bien nos ayudamos de la definición gráfica, ¿no? De la derivada, que es la pendiente de la recta tangente que pasa por un punto dentro de la función, ¿no? Entonces, dada esa recta tangente, vamos a utilizarla para hacer una aproximación a la raíz que nosotros estamos buscando. Si bien, como les digo ahorita, no vamos a ver la demostración ni tampoco la parte de la visualización gráfica de qué es lo que significa esta recta tangente, ¿no? Y cómo es que intersecta el eje X, vamos a mencionar por el momento únicamente la fórmula, ¿no? Y la fórmula es que nuestro nuevo punto, que es xy más 1, va a ser igual al punto anterior, xy, menos la función evaluada en el punto xy sobre la función, o más bien la derivada de la función evaluada en el punto xy. Esa va a ser nuestra fórmula. Aquí vamos a observar que este método, si bien incluso es uno de los más populares dentro de los métodos numéricos para encontrar las raíces de las ecuaciones, implica una dificultad, ¿no? Sobre todo cuando se es principiante en esta área de las matemáticas, que es encontrar la derivada de una función. Para eso nosotros vamos a utilizar el método numérico. Un método numérico, perdón, una tabla de derivadas, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo a través de un ejemplo. Ok, muy bien, vamos a agregar una hoja de cálculo nuevamente y vamos a resolver nuestro problema, que es encontrar la raíz de x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20 igual a 0, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros eh, lo que necesitamos, ¿no? Es un punto inicial, que puede ser uno propuesto de manera aleatoria. Necesitamos únicamente la función y necesitamos la derivada de esa función. Entonces, tenemos el punto, que podemos proponerlo como 1, ¿no? Ya vimos que la raíz, si no me recuerdo, estaba muy cercana al 1. Entonces, 1.30 y algo, si no mal recuerdo. Entonces vamos a empezar en el 1. Y aquí el único detalle va a ser calcular la derivada. Entonces, para esto vamos a sacar una tabla de derivadas, ¿no? Y vamos a recordar, ¿no? Que es regla de la cadena. Vamos a recordar la regla número 5, ¿no? Que es la derivada de una función u de x elevado a la n. Entonces es n por u a la n menos 1 por la derivada de u sobre, bueno, más bien no sobre, perdón, la derivada de u con respecto a x. No sé si esta tabla tenga directamente la derivada de x. Si la tengo por aquí, no, no la tiene. Bueno, vamos a basarnos en la derivada número 5. Entonces, vamos a establecer más bien una situación nosotros, ¿no? Eh, Vamos a hablar de esa regla en específico cuando es x, ¿no? No es una función de x, sino vamos a tener a x únicamente. Y vamos a escribir que la derivada de x a la n con respecto a x, ¿no? Va a ser igual a
n que multiplica a x a la n menos 1. Así, ¿no? Que es muy parecida a esta regla, ¿no? A la regla número 5, nada más que les digo, aquí está generalizando como función, una función de x. En este caso, cuando tenemos a x nada más, se simplificaría la regla de esta manera. Entonces, nosotros podemos derivar este polinomio a través de aplicar esta regla, ¿no? En cada uno de sus términos y nos quedaría como donde, por ejemplo, n para este caso va a ser 3, para este va a ser 2, para este va a ser 1, ¿no? Aquí tenemos un 1. Y la derivada de una constante, no sé si la tengo aquí. Creo que no la tiene esta tabla. Pero la derivada de una constante es 0, ¿no? Entonces, esto quedaría como 3x al cuadrado, ¿no? Que sería 2 menos 1, perdón, 3 menos 1 es 2. 3 baja multiplicando la x, más 2 por 2 son 4, ¿no? Que sería 2 y n, que sería 2, entonces 2 por 2 son 4, por x, más 1 por 10 son 10, y nos quedaría 1 menos 1 es 0, entonces aquí ya no iría x, sería 1, aquí yo me equivoqué, bueno, aquí vamos a corregirlo con un menos, ¿no? Menos la derivada de una constante sería 0, entonces tampoco aparece, y aquí ya tendríamos el igual a 0, ¿no? Entonces esta sería la derivada de x, y son los únicos dos datos que necesitamos. Entonces nuestra función original sería, vamos a regresarnos a Excel, nuestra función original sería f de x sería x cúbica más 2x cuadrada más 10x menos 20, ¿no? Sería nuestra función original. Nuestra función derivada sería 3 por x al cuadrado más 4 por x más 10, ¿no? Esa sería nuestra función derivada, y entonces ya tenemos los datos para poder aplicar nuestro método de Newton. Tendríamos ahí sí, ¿no? El valor de x, que en este caso pues, sería nuestro valor que se aproxima a la raíz, la evaluación de f de x, la evaluación de la derivada de f de x, el error aproximado, y me parece que tendríamos esa parte, ¿no? Nuestro error o tolerancia objetivo sería 0.0, vamos a ponerle un poquito más, ¿no? 0.005%. Ahí. Ahí está. Entonces vamos a empezar. Iteración 1, 2. Bueno, de hecho vamos a empezar con la iteración 0, ¿no? 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces dijimos que el primer punto que vamos a proponer nosotros, de igual manera, este método solo requiere de un punto, ¿no? Sería 1, vamos a empezar en el 1, entonces la primera evaluación sería la función original, que sería x, que sería el 1 elevado al cubo más 2 que multiplica a x, que en este caso el valor es 1, elevado al cuadrado más 10 que multiplica al valor de 1,
menos 20, ¿no? Y nuestra derivada sería 3 que multiplica a este valor que representa x al cuadrado más 4 por este valor más 10, ¿no? Ahí está, sería 17. Entonces, nuestro siguiente punto, que sería el 1, sería la evaluación ya aplicando nuestra fórmula de Newton-Raphson. Sería el punto anterior menos la función f de x entre la función derivada, o más bien la derivada de la función, y eso sería todo, ¿no? Entonces nos da un valor de 1.4117. Vamos a hacerlo un poquito más grande ahí. Muy bien. Entonces con esto nosotros, con este nuevo valor, calcularíamos las, las evaluaciones, ¿no? En f de x, en donde f de x ahora observamos que el valor va a ser 1.4117 y todo eso, el valor de x y, ¿no? Y para la derivada sería el mismo valor, ¿no? Que sería todo esto. Muy bien. Entonces, ya aquí, a partir de aquí podemos calcular el error, que va a ser el valor absoluto del valor actual menos la aproximación anterior entre la aproximación actual, ¿no? Esto en porcentaje y tenemos un 29.17%. Muy bien. Vamos a arrastrar nuestras fórmulas. Y ahora el valor es 1.36. Nuestro error es 3%. Vamos a arrastrar nuestra fórmula. Yo creo que unas veces más a calcular el error. Aquí ya vamos a incrementar los dígitos y observen una situación, ¿no? Aquí ya estamos al 0.039 y llegamos al 0% de error. Ahí, ¿no? Que seguramente es un error muy pequeño, ¿no? 0.00001%. Y aquí observen algo, ya es un error extremadamente bajo, ¿no? Pero extremadamente bajo. Bueno, vamos a dejarlo, ¿no? Ahí, ya me parece. Es un error de verdad prácticamente aquí, si ustedes observan. De hecho, son los mismos, las mismas cifras, ¿no? Si nosotros acercamos más, de hecho, estos dos, ¿no? Les metemos más cifras, seguramente vamos a encontrar que son muy, muy, muy parecidas. Pero bueno, prácticamente hemos llegado a la, al valor de la raíz real, ¿no? Casi, casi, por un error mínimo, ¿no? Que es 1.3688081078.214. Que de hecho desde la iteración número 4 hemos llegado prácticamente al objetivo del error menor o igual al 0.005%, ¿no? Y que de hecho, si nosotros lo comparamos con nuestra función, que la función en este caso sería esta, ¿no? La de x cúbica más 2x cuadrada más 10, etcétera, etcétera. Observamos que sí, es 1.36880810, 1.3688081078.214. Ahí está, miren. O sea, tal cual nos está dando GeoGebra, es el valor que en la cuarta iteración hemos encontrado, ¿no? Entonces, observen cómo, por ejemplo, con el método de punto fijo, llegamos a un valor más o menos, ¿no? O sea, con un objetivo de 0.01%,
en la iteración número veintitantas, ¿no? De hecho, creo que está por aquí, no, está aquí, ¿no? Está. Llegamos a un valor de 0.005. Sí es sí, ¿no? Ajá, 1.3687, vean, en la iteración número 12. Y aún así la aproximación no es lo suficientemente buena. Y observen como aquí, a la iteración número 4 prácticamente convergemos a la raíz real, ¿no? Y no se digan la iteración número 5, el error es ínfimo ya para nuestras aproximaciones, ¿no? Entonces, esta es la ventaja del método de Newton-Raphson. Observamos que la convergencia hacia el valor real de la raíz es rápida. Obviamente no siempre va a ser así, pero en lo general, ¿no? Vamos a tener que sí, efectivamente, Newton-Raphson va a converger rápido, ¿no? La convergencia de este método numérico es rápida. Ahora, ¿qué desventajas tengo? Es que necesito saber cálculo, ¿no? Para poder sacar la derivada de la función, y en ocasiones la derivada de una función no es tan sencilla, ¿no? En este caso tenemos una función polinomial, que normalmente las funciones polinomiales son relativamente sencillas para poder derivar, pero que habrá a lo mejor algunas otras funciones que no sean tan fáciles de derivar, ¿no? Entonces, la desventaja de Newton-Raphson sería justamente eso, ¿no? De Raphson, que necesitamos la derivada, y a veces la derivada no es tan fácil, y si nosotros no somos tan diestros en el cálculo diferencial, pues peor tantito, ¿no? Entonces, eso nos deja con una inconveniencia dentro del método de Newton-Raphson, pero bueno, tiene una buena convergencia y ya lo hemos comprobado. Ese sería el método de Newton-Raphson.